Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Buscador de Arkham y bienvenidos a nuestro vídeo de análisis de investigadores del ciclo del Camino a Carcosa. Aquí estamos con otro vídeo de análisis de investigadores similar al que hicimos sobre los investigadores de la caja básica y al que hicimos sobre los investigadores del ciclo de Dunwich. Va a ser un vídeo cuyo formato va a ser prácticamente idéntico al de esos dos vídeos. Iremos uno por uno echando un vistazo a los diferentes investigadores del ciclo con el objetivo de localizar sus puntos fuertes y sus puntos débiles, ya que de modo general esto es lo que nos da las claves para poder construir buenos mazos en torno a los diferentes investigadores. Así que vamos ya a por ello. Tenemos un vídeo muy denso y muy largo por delante, ya que tenemos 6 investigadores y no 5 como es habitual. Tenemos, como siempre, un investigador de cada una de las 5 clases y luego tenemos a Lola Hayes, que es una investigadora neutral. Además, una investigadora que tiene bastante jugo, bastante miga, de la cual hablaremos, en la parte final del vídeo. Si os parece, vamos ya a por ello y comenzamos con Mark Harrigan, el soldado, el representante de clase guardián. En estos vídeos solemos hacer lo siguiente. Lo primero que hacemos es leer bien tanto la carta del investigador como sus diferentes cartas personales, para tener bien claro cómo funcionan en términos de mecánicas. Después hacemos lo que sería el análisis propiamente dicho del investigador, buscando esas fortalezas y debilidades. Y por último, os muestro un par de diferentes listas de mazos en torno a este investigador. Así que vamos ya a por ello. Mark Harrigan, el soldado, investigador de clase guardián, con voluntad de 3, intelecto de 2, combate de 5 y agilidad de 3. Empieza cada partida con la carta Sophie en juego. Tiene una capacidad de reacción que dice que después de que se coloque daño sobre una carta que controla, puede robar una carta, al límite de un disparo por fase. El símbolo arcano para él es un +1 por cada daño que tenga encima. Resistencia de 9, cordura de 5. Mazo de 30 cartas que pueden ser de clase guardián nivel 0,5, cartas neutrales 0,5 y cartas de tipo táctica de nivel 0. Estas últimas independientemente de la clase a la que pertenezcan. Adicionalmente, debe llevar el frente doméstico, neurosis de guerra, Sophie y la debilidad básica aleatoria. Comentamos pues esas cartas personales. El frente doméstico sería una carta de habilidad que nos aporta 4 iconos de combate y además, en caso de que la aportemos a un ataque y este tenga éxito, moveremos un daño desde Mark Harrigan hacia el enemigo atacado. La debilidad personal sería la neurosis de guerra, una traición que al ser revelada, por cada 2 daños que tenga encima, debe recibir un punto de horror. Después, Mark Harrigan tiene una tercera carta personal, que es la carta de Sophie, la cual además es una carta de 2 caras. Generalmente entrará al juego al inicio de la partida por el lado in-lobby memory, el que yo denomino el lado bueno. Es una carta que no puede abandonar el juego, de modo similar a las cartas permanentes, y nos aporta una activación libre. Como coste para activarla, hemos de recibir un daño directo, y el efecto será que ganaremos +2 a cualquier habilidad durante una prueba de habilidad. Luego tiene obligado, si Mark Harrigan tiene 5 o más daños encima, hemos de dar la vuelta a Sophie y mostrar la parte de detrás, la que yo denomino el lado malo, porque es una debilidad, la cual nos da -1 a todas nuestras habilidades. Luego tiene obligado, si Mark Harrigan tiene 4 o menos daños encima, damos la vuelta de nuevo a Sophie, mostrando lo que yo denomino su lado bueno. Bien, con todo esto pasamos a lo que sería el análisis propiamente dicho de Mark Harrigan. ¿Cuáles serían sus puntos fuertes? Bueno, el primero yo creo que está bastante claro, y es que Mark Harrigan es un fantástico personaje combatiente, ya que tiene un combate base de 5, que es el más alto de todos los investigadores del juego. Hoy en día ya le han igualado personajes como Daniela, Nathaniel o Tony.
pero cuando salió era claramente el personaje con mejor combate del juego, ya que por aquel entonces solo existían Roland y Zoe, que tenían 4 de combate base cada uno. Harrigan con 5 de base pues les dejó a ambos en la cuneta. Eso sí, a pesar de ello, a pesar de que en apariencia Harrigan puede aparentar ser un combatiente puro, en verdad es un personaje que puede brillar en absolutamente todo. Y esto es gracias a la carta de Sophie, la cual le puede dar pluses de habilidad a cualquiera de las 4 habilidades, a coste de recibir esos daños directos. Por tanto, Mark Harrigan puede brillar en pruebas de cualquier tipo, de voluntad, de intelecto, de agilidad y por supuesto de combate. Y por último, la última gran virtud que tiene Mark Harrigan es que tiene mucha facilidad para robarse cartas, gracias a esta capacidad de reacción que le deja robar cartas siempre que una carta que controla recibe daño. Y esto, por supuesto, comba con la propia Sophie. Siempre que activas la capacidad libre de Sophie, al recibir ese daño directo, pues se puede disparar la capacidad de reacción del propio Mark Harrigan y robarse cartas. Generalmente, los mazos de Mark Harrigan que están bien construidos suelen tener bastante facilidad para robarse el mazo completo o prácticamente completo en cualquier escenario. Yo creo que eso resume lo que serían los puntos fuertes de Mark Harrigan. Así que pasamos a los puntos débiles de Mark Harrigan. El primero, en mi opinión, es que es un personaje que, por el modo en el que funciona, tiene que gestionar su salud bastante más de lo normal, lo cual puede no ser evidente ya que tiene una resistencia base de 9. Por lo general, los personajes con tanta resistencia no suelen precisar de medios para curarse daño o gestionarse la salud física, ¿no? ¿Qué ocurre? Que Mark Harrigan tiene 2 problemas que hacen que su salud deba gestionarse de un modo muy especial. El primero es muy evidente, es la propia Sophie. Es que si Mark Harrigan recibe 5 o más daños en total, no solamente perdemos la capacidad de Sophie de hacer estos pluses a cualquier habilidad, sino que la propia Sophie se convierte en su propia debilidad y al darle -1 a todo, prácticamente deja a Harrigan completamente anulado. Prácticamente no puede hacer nada. En combate puede aún defenderse con 4, pero del resto de habilidades queda prácticamente neutralizado. Por tanto, es buena idea que Harrigan cuente con medios para gestionar / curar el daño. Sobre todo las curaciones son muy importantes, porque en caso de que se dé la desgracia de que se dé la vuelta a Sophie, es conveniente que tenga algún modo para volver a dar la vuelta a Sophie y que se mantenga por el lado bueno. Ese es el primer motivo por el cual te interesa mucho gestionar el daño sobre Mark Harrigan. Y el segundo es su debilidad personal, la neurosis de guerra, ya que puede recibir un montón de horror si tiene mucho daño encima, más aún con una cordura tan baja. Lo cual yo considero que es el segundo punto débil de Mark Harrigan. Esa cordura es pésima y necesita sí o sí medios para poder contenerla. Igualmente no es tan horrible como Roland, por ejemplo, ya que Roland tenía un motor generador de traumas. Mark Harrigan afortunadamente no tiene nada de eso, pero igualmente la debilidad personal sí que puede meterle mucho horror si no se gestiona bien el daño. De todos modos, es conveniente que cuente con medios para protegerse psicológicamente, ¿no? Y el último punto débil que yo le veo es que su mazo está muy restringido en cuanto a clases, ya que solamente puede llevar cartas neutrales o de clase guardián. Sí que es cierto que puede llevar cartas de táctica nivel 0 que sean fuera de su clase y que eso le da acceso a algunas cartas muy interesantes como el atajo de buscador o escurridizo de rebelde. Así que digamos que no está tan restringido en ese sentido, pero igualmente, de todos modos, por el modo en el que funciona Mark Harrigan, yo considero que no da mucho pie a la creatividad. Considero que todos los mazos de Mark Harrigan se acaban pareciendo bastante, ya que en verdad Harrigan siempre tiene 2 cosas muy importantes que hacer. Primera, lógicamente, combatir, y segunda, gestionarse el daño y el horror, que como veis con él son muy problemáticos. Por ese motivo, los mazos de Mark Harrigan suelen todos ellos parecerse mucho entre sí, ¿no? Bien, al margen de ese análisis que acabamos de hacer, para cada investigador también os voy a mostrar una gráfica como la que podéis ver ahora mismo en la imagen, que no deja de ser
un resumen de las características básicas del investigador. Aquí lo valoramos desde 6 puntos de vista, que serían la complejidad tanto de jugar al investigador como de construir el mazo, su capacidad para obtener pistas, para combatir, para evitar, y su defensa tanto física como mental. En cuanto a complejidad, yo considero a Mark como un investigador de complejidad media-baja. Si no fuera por Sophie, si no fuera por el tema del daño, lo consideraría un personaje de complejidad baja. Será un combatiente puro que no tendría mucha historia. Sin embargo, el tema de Sophie, el tema de que lo puedas usar para brillar en pruebas de cualquier tipo, pero que por otro lado debas tener mucho cuidado con el daño y el horror, eso eleva un poco la complejidad de Mark Harrigan, pero igualmente tampoco me parece muy complicado. Más aún cuando una vez entiendes eso, ves que no tiene mucha historia, ¿no? En cuanto a obtener pistas, lo considero medio-bajo, ya que si bien tiene poco intelecto, con Sophie lo puede aumentar. Igualmente su clase tiene recursos para enganchar pistas, sobre todo cuando peleas con enemigos. El combate obviamente es muy bueno. Su evasión la considero media, ya que tiene 3 de base, que está bien potenciable con Sophie. Y si bien Mark realmente en cuanto a enemigos, evitarlos, no va a querer evitarlos por lo general, sí que pueden venirle pruebas de agilidad del mazo de encuentros. Así que es bueno que tenga medios para aumentarse esa agilidad y que pueda pasar esas pruebas. La defensa física la considero media alta. A pesar de esa gran resistencia, a efectos prácticos no es de 9, sino de 5. Cierto es que a partir de 5 sigue pudiendo jugar, se mantiene en pie, pero igualmente ya no funciona igual de bien. Por eso, en vez de ser muy alta, la considero media-alta. Y la defensa mental, lógicamente, es pésima. Cordura de 5 es algo que tienes que proteger a toda costa. Bien, al igual que hice en los otros 2 vídeos de análisis de investigadores, en este vídeo también os voy a mostrar algunas listas para los diferentes investigadores. E insisto en lo que digo siempre, estos mazos únicamente están construidos a modo de demostración, no son mazos que estén pulidos, testeados, aunque están muy basados en mis mazos personales que hice para Mark Harrigan, tanto para el canal como para fuera del canal, pero igualmente no son mazos que estén pensados para hacer un copia y pega, sino simplemente para dar una idea de qué aspectos suele tener el mazo de Mark Harrigan. Como dije antes, yo creo que los mazos de Mark Harrigan tienen que girar en torno a 3 ideas fundamentales. La primera, lógicamente, combatir, darle medios para repartir palos y daños a los enemigos, darle armas como el machete, la col del 32, que es una carta nueva de este ciclo, golpe brutal. El perro guardián con él funciona muy bien, ya que el perro al recibir daño mete un daño al enemigo atacante y además con la reacción de Mark nos puede robar carta. En fin, lo primero es claramente darle medios para combatir. Lo segundo es darle medios para gestionar el daño. Cartas que le dejen curar ese daño o absorber daño. No lo he comentado, pero estas listas consideran que tenemos tanto los ciclos de Carcosa como de Dunwich, así como, lógicamente, la caja básica. Por ello tenemos una carta como la cura de urgencia, que es una carta de Dunwich, que con Harrigan es prácticamente imprescindible, ya que es un recurso rápido para curarse daños. Y cartas como primeros auxilios, que son cartas que a mí no me suelen gustar prácticamente nada, con Harrigan suelen funcionar bien, en particular cuando está integrado en un grupo de muchos investigadores, donde claramente está más especializado en combate. Así, cuando no tiene nada que hacer, una carta como esa puede venirle bien para ir curándose daño o incluso horror, que también para él puede ser problemático. Y luego la tercera clave sería intentar dar apoyo a los compañeros de equipo. Cartas como el yo me encargo de esto funcionan muy bien con Harrigan, ya que con ella puede coger cartas de encuentros robadas por compañeros de equipo y robarlas él en su lugar, incluyendo enemigos, lo cual está absolutamente fenomenal. Y únicamente comento por encima esas 2 cartas que tenemos fuera de clase, que son cartas de tipo táctica, no olvidéis, como son el atajo y escurridizo. Atajo es indiscutible, movimiento gratis sin gastar acción, y escurridizo, si bien es una carta cuya filosofía suele ser huir de los enemigos, generalmente Harrigan no la quiere tanto para eso, sino la quiere para moverse con rapidez por el mapa, ya que te deja moverte a cualquier lugar revelado sin enemigos, lo cual yo considero que está bastante bien, ¿no? Al igual que en el vídeo de Dunwich, aparte de esta lista, que es un mazo de nivel 0, también os voy a mostrar el aspecto que podría tener un mazo mejorado de Mark Harrigan, en este caso calibrado para la campaña de Carcosa.
en la cual yo en promedio suelo sacar en torno a 25 puntos de experiencia, así que he calibrado todos para los 6 mazos para esos 25 puntos de experiencia. Generalmente con cualquier guardián, una de las estrategias más efectivas es hacer el mazo entero en torno a una carta de arma muy poderosa, como puede ser la escopeta o el arma lanzarrayos. Entonces, como ya hice un mazo de ese estilo con Zoe en el vídeo anterior, en el vídeo de Dunwich, en este caso con Harrigan he intentado ser un poco más creativo y buscar un mazo más generalista, que intente hacer lo mismo que hacía el mazo original, pero que lo vaya haciendo mejor. En este caso he apostado por 2 aliados, lo cual me obliga a llevar la carta Carisma de Dunwich, que serían el Policía Raso y el Hermano Xavier, ya que tienes escudos bastante interesantes y ambos tienen medios para repartir daños directos a los enemigos. Luego también quiero destacar la carta Stand Together para la gente que juguéis en multijugador. Es una carta fantástica, ya que por 0 recursos os da a 2 investigadores 2 robos de carta y 2 recursos a cada uno, lo cual es fantástico. Lógicamente, en True Solo esta carta no se juega porque solamente tiene sentido cuando la usas junto con un compañero de equipo. Después, el golpe brutal mejorado es indiscutible y en verdad considero que poco más hay que comentar en este mazo. E insisto mucho en que la idea de estos vídeos no es la de pararnos a comentar en detalle cada mazo, sino únicamente dar una pequeña idea de qué aspectos suelen tener o qué cartas suelen llevarse. Puede que en el futuro haga vídeos específicos para cada investigador por separado, y en ellos sí que entraría bastante más a fondo a explicar diferentes listas. Con esto yo creo que podemos cerrar ya el capítulo de Mark Harrigan y pasar a la siguiente investigadora, que sería Min Thi Fan, la secretaria, representante de la clase Buscador. Investigadora con voluntad de 4, intelecto de 4, combate de 2 y agilidad de 2. Nos aporta una capacidad de reacción que dice que después de que un investigador en tu lugar aporte una carta a una prueba, esa carta gana un icono comodín adicional el resto de la prueba. Límite de un disparo por investigador y ronda. El símbolo arcano para ella es un +1 y además puedes elegir una carta de habilidad aportada a esta prueba y retornarla a la mano del propietario después de que termine la prueba. Resistencia de 7, cordura de 7, mazo de 30 cartas, que pueden ser de clase buscador nivel 0,5, neutrales 0,5 y superviviente nivel 0,2. Adicionalmente, debe llevar mente analítica, el rey de amarillo acto 1 y la debilidad básica aleatoria. La carta personal sería la mente analítica, un apoyo coste 3 con 2 iconos comodín, que dice que puedes aportar una carta a cada prueba de habilidad que haga un investigador en otro lugar que no sea el tuyo. Después nos da una reacción: después de que aportes exactamente una carta a una prueba, puedes agotar esta carta para robarte una carta. Y por último, su debilidad personal sería el rey de amarillo, acto 1. Es un apoyo que ocupa una mano y que al ser revelado debe entrar al juego a la zona de amenaza. No puede abandonar el juego excepto por su capacidad de reacción. Dice que no puedes aportar exactamente 1 o 2 cartas a una prueba de habilidad. Luego tiene una capacidad de reacción que dice que después de que una prueba de habilidad en la que Min Thi Fan haya aportado al menos 6 iconos iguales tenga éxito, puedes descartar esta carta. Bien, ¿cuáles serán los puntos fuertes de Min? Min es una investigadora fantástica en lo que se suele denominar el rol de soporte en partidas con muchos investigadores, ya que esa reacción puede dispararse una vez por cada investigador, aparte de lo que hace, que es meter un +1 a cualquier habilidad. Es una grandísima investigadora a la hora de asistir a sus compañeros en esas pruebas de habilidad. Lógicamente, yo creo que es su grandísima fortaleza, el modo en el que Min es capaz de explotar esas cartas de habilidad, motivo por el cual los mazos de Min suelen tener un aspecto un poco especial, en el sentido de que suelen llevar muchas más cartas de habilidad de lo normal, lógicamente para poder explotar bien, esa capacidad de reacción. Y por último, lógicamente, al ser buscadora y tener un intelecto bastante bueno, como es de 4, pues tiene bastante facilidad para encontrar pistas, ¿no? Eso en cuanto a lo positivo de Min Thi Fan.
En cuanto a lo negativo, lógicamente tiene dotes físicas bastante malas. Su combate y agilidad son de 2 cada uno, así que necesita algo más si quiere combatir o huir. Cierto es que sus clases le dan recursos para combatir o para huir, pero tiene esa dependencia. Depende de sus cartas si quiere brillar en combates o en evasiones. Por otro lado, si bien es decente en cuanto a defensa, tanto física como psicológica, resistencia de 7, cordura de 7, le sigue faltando algo y en la práctica tiene problemas bastante más a menudo de lo que puede aparentar en ese sentido. Y por último, considero que sus cartas personales le afectan mucho, las dos, tanto la carta de apoyo personal como su debilidad, ya que, por un lado, el apoyo personal le viene muy bien para asistir a compañeros de equipo que estén lejos de su lugar, o al menos no en el mismo, y luego la debilidad personal es horrible, ya que básicamente anula la gran fortaleza que tiene Min, que es el aporte de cartas a las pruebas de habilidad, y le fuerza a hacer acopio de muchas cartas y aportar muchas cartas a una sola prueba para poder quitársela de encima. Por ello, los mazos de Min, por lo general, suelen precisar de medios para robar muchas cartas. No solo para poder explotar bien su habilidad personal, sino para también protegerse de esa debilidad personal. En cuanto a las características generales de Min, la considero una investigadora con una complejidad media. Tienes que explotar muy bien esas cartas de habilidad y por ello la considero una investigadora de complejidad media. No es tampoco muy complicada, pero tampoco es la más fácil del mundo. A la hora de obtener pistas, lógicamente, es muy buena. Su combate es malo, su evasión es media. A pesar de que tiene 2 tanto en combate como en evasión, a la hora de combatir, por lo general, los enemigos suelen tener más de un punto de vida. Por tanto, si quieres combatir, tienes que pasar varias pruebas de combate. Sin embargo, para evitar, solamente hay que pasar una. Por ese motivo, considero que Min brilla más en evasión que en combate, ya que solo depende de una prueba de habilidad. Y por último, la defensa física y mental, en ambos casos la considero media-baja. Está bien, no es horrible en ninguno de ambos aspectos, pero igualmente considero que le sigue faltando algo, ¿no? Y bien, aquí tendréis un ejemplo de un mazo típico de Min Zifan. Como podéis ver, lo más destacable es la gran cantidad de cartas de habilidad. De hecho, creo que me he quedado un poco corto. Podría haber metido más todavía, pero tenemos 14 en este mazo de ejemplo. Por otro lado, como dije antes, una de las grandes claves para que un mazo de Min Zifan funcione bien es que tenga recursos para robarse cartas. Por ello, llevo como aliado al ayudante de laboratorio y llevo cartas como los bocetos absurdos, que en otros investigadores generalmente quitaría para meter otras cartas más potentes, pero con Min, como quieres robar muchas cartas, pues considero que le vienen bien, ¿no? Podría llevar al Dr. Christopher también, sí, lo que ocurre es que los mazos de Min Zifan no suelen depender mucho de los recursos, así que realmente no lo necesitan tanto, aunque si quisieras apostar por Higher Education, la carta permanente de buscador de Dunwich, pues perfectamente podríais llevar al Dr. Christopher. En este caso, por no repetir el mismo mazo que hice en el vídeo anterior, pues opto por un concepto un poco distinto. Y por último, destaco la solución extraña, que aquí está la versión de nivel 0 sin identificar, pero lógicamente la idea es mejorarla, identificarla y convertirla en la versión de combate, la cual lógicamente muestro en el mazo mejorado. Va a ser su recurso para poder aportar en labores de combate. En verdad, el mazo de nivel 0 de Min ya funciona bastante bien y únicamente le metemos cartas que intenten reforzar la misma idea que el mazo base. Lógicamente, los bocetos absurdos se reemplazan por investigaciones crípticas, ya que es una carta mucho mejor. Es rápida, no cuesta nada y roba un montonazo de cartas. En verdad, con la solución extraña y la investigación críptica, yo considero que ya es suficiente para que el mazo de Min funcione bien. El resto de experiencia creo que se puede invertir en lo que cada uno considera apropiado. En este caso he metido las lupas mejoradas, el Pathfinder para que se mueva más rápido y la prueba de voluntad para que tenga un recurso para poder cancelar traiciones. También por ese motivo el mazo de Min está puesto como 22 de experiencia, pero en la práctica va a ser más, ya que la prueba de voluntad es una carta que se exilia cuando se usa. Así que hay que volver a comprarla de cara al escenario siguiente. Esa carta generalmente la compraremos hacia la parte intermedia final de la campaña para no tener que andar comprándola continuamente escenario tras escenario, ¿vale?
Con esto pasamos a Sefina Rousseau, la pintora, representante de la clase rebelde, investigadora a la que tengo mucho cariño, puesto que fue la primera que jugamos en este canal, justamente en la partida a ciegas de Carcosa. Sefina Rousseau, investigadora con voluntad de 4, intelecto de 2, combate de 2, agilidad de 4. Tiene una capacidad obligado que dice que cuando fuera a robar la mano inicial, debe robar 13 cartas en vez de 5 y debe elegir hasta 5 eventos para colocarlos debajo de la propia carta de Sefina, manteniendo 8 cartas como la mano inicial. Hemos de descartar el resto y no podemos hacer mulligan, no podemos cambiar su mano inicial. Por una acción podemos elegir una carta de evento que tenga debajo y podemos robarlo. Además, esto no da ataques de oportunidad. El símbolo arcano para ella es un +3 y además nos deja robar una carta que tiene debajo. Resistencia de 5, cordura de 9. Mazo de 33 cartas que pueden ser de clase rebelde nivel 0,5, neutrales 0,5 y clase místico nivel 0,2. Adicionalmente, debe llevar 3 copias de El Mundo Pintado, una copia de Estrellas de las Híades y la debilidad básica aleatoria. La carta personal, la cual va además, como veis, a 3 copias, es El Mundo Pintado, un evento que no tiene coste, ahora veréis por qué, iconos de voluntad, agilidad y comodín. Es una carta que no puedes colocar debajo de Sefina y que se juega como una copia exacta de cualquier evento no excepcional que tenga Sefina debajo. Tras resolverla, debes de retirarla de la partida en vez de descartarla. Y luego la debilidad personal serían las Estrellas de las Híades. Traición que al ser revelada debes elegir al azar uno de los eventos que tiene Sefina debajo. Debes de retirarlo de la partida. Si no puedes, debes recibir un daño y un horror. En caso de que tu mazo tenga 5 o más cartas, debes barajar esta carta de vuelta en tu mazo en vez de descartarla. Bien, ¿cuáles serían los puntos fuertes de Sefina? El primero es que considero que tiene dotes defensivas muy buenas. Me refiero a la voluntad y la agilidad, que son las que yo entiendo como las habilidades defensivas, ya que son las dos habilidades que el mazo de encuentros te tiende a testear con más frecuencia y por ello Sefina es bastante resistente a este tipo de efectos que vienen del mazo de encuentros. Lo segundo, lógicamente, es el modo en el que arranca la partida, ya que comienza con un abanico súper amplio de cartas. Empieza con 13 cartas y elige 5 eventos y se los pone debajo. Al margen de esos 5 eventos, el hecho de empezar con tantas cartas hace que suela empezar cada partida con un abanico de opciones muy amplio, anormalmente amplio, más aún con esos 5 eventos que tiene debajo, los cuales, por lo general, aunque tú puedes robarlos por una acción, generalmente lo que querrás con Sefina es copiarlos usando su carta personal, El Mundo Pintado, la cual no olvidéis que viene a 3 copias y puede jugarse como una copia de cualquiera de esos 5 eventos que tenga debajo. Con ello se pueden hacer jugadas realmente extraordinarias. Puedes conseguir que esas cartas que tenga debajo, pues puedes conseguir usarlas múltiples veces durante cada partida. Por ejemplo, de la partida a ciegas de Carcosa, yo recuerdo que mi jugada favorita era poner la barrera de protección, si te salía la mano inicial, debajo de Sefina y luego copiarla una y otra vez con El Mundo Pintado. Y cuando me quedara sin copias, la robaba y aún la podía usar una vez más. La verdad es que es una mecánica fantástica y si la explotas bien puede ser muy, muy, muy poderosa. Y por último, para mí Sefina tiene una de las combinaciones de clases más espectaculares de todo el juego, que es rebelde de base y místico de secundario. En la práctica es una combinación engañosamente explosiva, funciona muy pero que muy bien. Los rebeldes, por un lado, tienen la capacidad de resolver prácticamente cualquier situación y los místicos pues pueden hacer prácticamente de todo. Además, Sefina tiene atributos muy buenos como mística. Voluntad de 4 está muy bien y cordura de 9 también encaja muy bien con el perfil de un buen místico. Eso sería, yo creo, lo positivo de Sefina. Por otro lado, lo negativo, por un lado, es que si quiere encontrar pistas o combatir,
va a depender 100% de sus cartas, ya que su intelecto es malo y su combate es malo. Cierto es que tanto rebelde como místico te abren muchas opciones para poder encontrar pistas o para combatir, pero obviamente dependes de esas cartas. Cierto es que al robar tantas cartas de arranque, pues tienes bastantes números de que te salga la carta que necesitas, pero igualmente es algo de lo que depende. Como se quede sin cartas apropiadas, tendrá problemas. Aunque yo creo que la mayor debilidad de Zefina es esa resistencia de solamente 5 puntos. Es pésima y es muy complicada de proteger porque sus clases no tienen muchos medios de defensa física. Defensa mental en místico sí tienes, pero rebelde no tienes tanto defensa sino evasión. Por tanto, esa resistencia suele ser un problema con Zefina. Por otro lado, el hecho de no poder hacer mulligan pues es incómodo. Cierto es que arrancas con muchas cartas, pero no puedes reemplazar la mano inicial si sale realmente mal. Y lo último es que en caso de que no tengas los mundos pintados, la carta copiadora, tendrás que robar tus eventos que tienes debajo del trasero, como suelo decir, y eso te cuesta acciones. Y eso al final acaba siendo para mí demasiado lento. De modo general, considero a Zefina una investigadora con una complejidad muy alta. Es muy complicada tanto de construir el mazo como de hacer funcionar. Por el modo en el que funciona, por el tema de que arrancas con tantas cartas, los eventos los pones debajo del trasero y luego tienes que copiarlos o robarlos. Y eso pues considero que es bastante complicado. Más aún con esa combinación de clases que puede parecer tan chocante de entrada. Es una investigadora que puede ser complicada de entender y de jugar. En cuanto a obtener pistas y en cuanto a combatir, la considero investigadora promedio. Aunque tiene intelecto y combate bajos, tiene acceso a clases que le dejan brillar en ambos sentidos. Por eso considero que es media. Depende de las cartas, pero cuando las saca lo hace bien. Su evasión, lógicamente, es muy buena por su clase rebelde y por su agilidad de 4. Su defensa física es lamentable y muy complicada de proteger, es su gran debilidad. Y la defensa mental es muy alta por su cordura y por la clase místico que suele defender bien esa cordura. Aquí tendríais un ejemplo de un mazo típico de Zefina, donde lógicamente lo primero que llama la atención es la gran cantidad de eventos. Es muy importante que Zefina cuente con muchos eventos de entrada para poder colocar 5 debajo de su carta al arranque de la partida. Como podéis ver, hay bastante equilibrio en cuanto a las diferentes clases. Hay 50% rebelde, 50% místico. Lógicamente, los huecos arcanos se aprovechan con hechizos como la consunción o el rito de búsqueda, y el rosario, lógicamente, es indiscutible. Por otro lado, en este caso, apuesto por un concepto, al igual que con Harrigan, de 2 aliados. La iniciada en lo arcano de la caja básica y Darío Elamín de Carcosa, el cual va a dejar muy claro que otra de las grandes ideas de mazo de Zefina va a ser intentar hacer acopio de muchos recursos, ya que Darío nos dará unos pluses a voluntad y a intelecto si tenemos muchos recursos. Y en caso de que no tengamos suficientes, él mismo, cuando esté en juego, por una acción, nos dejará ganar 2 recursos, aparte de los escudos que le vienen fenomenal. Aparte, necesitamos otros medios para ganar recursos, como el lobo solitario o el alijo de emergencia. Este último va solamente a una copia porque no suele ser buena idea meterlo debajo de Zefina. Porque por un lado, gastar un mundo pintado en copiar esto, un alijo de emergencia, como que es mala idea, es muy ineficiente. Y en otro caso tendrás que robarlo por una acción y luego jugarlo, por ganar 3 recursos. 2 acciones, 3 recursos, no es muy práctico, ¿no? Por otro lado, un mazo como este, que quieres que acumule recursos, pues cartas como Consunción o Ruta de Búsqueda son incómodas porque son caras. Por ello se lleva Soltar el Alma, que es la carta que te deja jugar un hechizo o ritual de la mano bajando el coste en 3. Como podéis ver, casi todos son cartas de evento, muy pocas de habilidad y algunos apoyos importantes para hacer que Zefina pelee o encuentre pistas. Aquí tendréis el mazo mejorado, el cual hace una cosa muy importante, que es incluye apoyos de mano. Recordad que el mazo anterior no tenía apoyos de mano, ya que me guardo esos huecos para las cartas mejoradas, que serán las ganzúas y el atame espiritual. Ganzúas para investigar y el atame para combatir o para hacer pluses a los hechizos arcanos.
Por otro lado, Buena Racha es indiscutible para poder generar muchos recursos y Streetwise, la carta permanente rebelde, también es indiscutible. Por último, también sumo Carisma, como es lógico, para poder meter ambos aliados a la vez y Adaptable para poder ir haciendo ajustes al mazo entre los diferentes escenarios. Con esto pasamos a Akachi Onyele, la chamán, representante de clase místico. Investigadora con voluntad de 5, intelecto de 2, combate de 3, agilidad de 3. Dice que tus apoyos que entren con cargas, usos cargas, entran al juego con una carga adicional. El símbolo arcano para ella es un +1 y además nos añade una carga a un apoyo con cargas que controlemos. Resistencia de 6, cordura de 8, mazo de 30 cartas que pueden ser místico 0,5, neutrales 0,5, cartas con usos cargas nivel 0,4 y cartas ocultismo nivel 0. Adicionalmente, debe llevar la enviada de los espíritus, espíritus airados y la debilidad básica aleatoria. La carta personal sería portavoz de los espíritus. Apoyo coste 2 con iconos de voluntad, intelecto, comodín, que nos da una activación libre. Agotando esta carta, podemos elegir un apoyo que controles con usos cargas y podemos elegir entre retornarlo a la mano o mover todas sus cargas de ese apoyo a nuestra reserva de recursos como recursos, descartando ese apoyo. Por último, la debilidad personal serían los espíritus airados. Traición que al ser revelada va a su zona de amenaza. Activación libre, agotando un apoyo tipo hechizo, podemos mover una carga de ese apoyo a esta carta. Luego tiene obligado, al acabar la partida, si esta carta tiene menos de 4 cargas encima, sufres un trauma físico. Bien, ¿cuáles serían los puntos fuertes de Akachi? Por un lado, a mí me gusta mucho el perfil de habilidades básicas que tiene. Voluntad 5, intelecto 2, combate 3, agilidad 3. Lógicamente, como toda buena mística, tiene una grandísima voluntad, pero por otro lado se puede defender en materias físicas, en combate y en agilidad. No son gran cosa, pero puede defenderse. 3 un poco promedio, así que me gusta mucho ese perfil de habilidades. La segunda fortaleza es muy lógica, saca mucho partido de los apoyos que entran con cargas, en particular los típicos hechizos arcanos, consunción, rito de búsqueda. Akachi les mete una carga extra y esto hace que sean muy buenos. Sobre todo el rito de búsqueda, que entra con pocas cargas, entra con solamente 3, pues con Akachi entra con 4, lo cual es fantástico, en particular si consigues enganchar la versión mejorada, nivel 4. Y lo último es que se puede defender bien en confrontaciones físicas sin falta de hechizos. Me refiero, como dije antes, a combatir y a evitar, porque tiene 3 de base en combate y en evasión, y eso pues hace que pueda defenderse a la hora de las confrontaciones físicas que no sean muy complicadas. Yo creo que eso resume lo positivo de Akachi. En cuanto a lo negativo, primero, considero que depende mucho de sus cartas para encontrar pistas, aunque cierto es que esto lo digo de ella y prácticamente de todos los místicos, casi sin excepción, excepto los que tienen ya un intelecto bueno, como por ejemplo Jin. Jin sí podría igual defenderse a la hora de obtener pistas sin falta de los hechizos, falta de las cartas místicas, pero Akachi sí que las necesita porque ese intelecto de 2 es malo. Segundo, que es muy frágil físicamente. Aunque 6 de resistencia pueda aparentar no ser tan horrible como Sefina, por ejemplo, tiene el problema de que su debilidad personal le reparte traumas con moderada facilidad si te pilla en mal momento. Le ocurre un poco como a Roland y a Encubrimiento, y eso hace que Akachi sea más frágil físicamente de lo que podría aparentar. Y lo último es que yo opino que sus mazos son un tanto aburridos, ya que son bastante predecibles. Quiere básicamente meter apoyos con cargas y sacarles partido. No tiene mucha historia, más aún cuando sus clases permitidas son solamente místico, es una monomístico, aunque puede llevar cartas con cargas fuera de su clase. Generalmente no hay tantas, o al menos de entrada no había tantas, así que por ello, por lo general, los mazos de Akachi suelen ser por lo general aburridos, a no ser que se encuentren combinaciones buenas con cartas con cargas que estén fuera de su clase. De modo general, la considero una investigadora de complejidad baja, es muy simple, a pesar de que místico suele ser una clase más bien complicada. Una vez entiendes la clase, Akachi es una mística muy arquetípica, digamos que no sale mucho de la media, de lo predecible, así que la considero de complejidad baja.
Obtención de pistas media, puesto que aun teniendo intelecto malo, tiene cartas para poder enganchar pistas, pero depende de ellas. Su combate es medio alto, ya que puede aguantar sin falta de apoyos, puede defenderse contra enemigos pequeños con combate, y si no, tienes la consunción y otros apoyos que meten palos. Evasión también la considero media, aunque ahí dependes un poco más de otras cartas. Su defensa física es baja o muy baja, cuidado con la debilidad personal. Y la defensa mental es muy alta porque tiene cordura 8 y una clase que protege fácilmente esa cordura. Aquí tendrás un ejemplo de un mazo de Akachi donde lógicamente la clave es meterle esos apoyos con cargas y sacar partido de ellos. Consunción y rito de búsqueda son indiscutibles. En este caso he optado por acompañarlos con la transmutación alquímica, que es una carta que si no fuera Akachi yo realmente no la considerara muy buena, ya que es una carta que tendrás que gastar acciones para activarla, encima testear a voluntad 1 y luego engancharás recursos según el margen de éxito. Su función es ganarte recursos. ¿Qué ocurre? Que esta carta en este mazo tiene, yo considero, 3 funciones. Primera, la evidente, ganar recursos. Segunda, protegerte de la debilidad personal, ya que es una carta que no te importa mucho agotarla para pasar cargas a esa debilidad personal y así evitar esos futuros traumas, físicos. Y la tercera función es sacar partido de la carta Torrente de Poder. Es una carta de habilidad que cuando la juegas tú puedes gastar cargas de hechizos con cargas y por cada carga que gastes esta carta ganará icono de voluntad, icono comodín. Servirá para cualquier cosa, pero sobre todo para voluntad. El resto del mazo no tiene mucha historia. Soltar al alma es una carta también indiscutible para abaratar esas cartas caras y darle medios para tener siempre recursos. Y también por destacar cartas nuevas de este ciclo, destaco el viaje astral, un evento que te deja moverte a cualquier lugar revelado, aunque corres riesgo de recibir daño o tener que descartarte de un objeto o de apoyo tipo aliado. Recientemente he jugado Carcosa otra vez, la he jugado justamente con Akachi como uno de los investigadores y me he arrepentido de no meterle más copias a esa carta, puesto que le hubieran salvado la vida. Aquí tendrás lo que sería un posible mazo mejorado de Akachi, que en este caso, como veis, apuesto mucho por cartas caras. Es un mazo que intenta apostar por una estrategia de irse alto. Cuando uno mejora un mazo, puedes optar por irte a lo alto o irte a lo ancho. A lo alto sería esto, es decir, coger muy pocas cartas, pero de mucho nivel. Fijaos que en este caso tenemos cartas de nivel 4 y 3 a cascoporro. Por otro lado, una estrategia de irte a lo ancho en cuanto a mejoras implicará coger muchas cartas, pero de nivel muy bajo, ¿vale? En este caso, lógicamente, Akachi quiere apostar por la estatua grotesca, ya que es una carta que entra con cargas y es muy poderosa. Con ella entra con 5 cargas y funciona muy bien. Lógicamente, consunción mejorada, podéis llegar al nivel 5 si queréis, pero aquí en este caso me conformo con el segundo, con el nivel 3, perdón, y rito de búsqueda igual, se mejora al nivel 4. Ojo, si tenéis regreso a Dunwich, hay una versión intermedia de nivel 2 que en partidas con 2 investigadores o un investigador funciona mejor. Esta versión de nivel 4, como puede enganchar 3 pistas de una sentada, pues funciona mejor con partidas de 3 o 4 investigadores. Y por último, apuesto por el Pacto de Sangre también en la carta permanente de Dunwich, que funciona con perdición, pero que si la sabes pilotar bien, si la controlas bien, pues puede funcionar. Igualmente, por si acaso, le he metido el ritual a la luz de la luna para poder retirar perdición en caso de que lo necesitemos con esta o bien con la propia iniciada en lo arcano. Con esto pasamos a William Yorick, el sepulturero, representante de clase superviviente. Otro investigador al que tengo cariño, puesto que apareció en nuestra partida a ciegas a la era olvidada. Investigador con voluntad de 3, intelecto de 2, combate de 4, agilidad de 3. Nos da una reacción después de que derrotes a un enemigo, puedes jugar un apoyo desde tu pila de descartes, pagando su coste y al límite de una vez por ronda. El símbolo arcano para él es un +2 y en caso de éxito puedes retornarte una carta de la pila de descartes a la mano. Resistencia de 8, cordura de 6, mazo de 30 cartas que pueden ser superviviente nivel 0,5, neutrales 0,5 y guardián 0,2. Adicionalmente, debe llevar a muertos y enterrados, los gules del cementerio y la debilidad básica aleatoria. La carta personal sería muertos y enterrados. Evento coste 0, iconos de voluntad, combate comodín, carta rápida que puedes jugar después de que sea derrotado un enemigo no élite en tu lugar.
Esta carta añade ese enemigo y esta carta a la zona de victoria, ¿vale? Victoria 1. Por otro lado, la debilidad personal serían los gules del cementerio. Un enemigo 3-3-2 con presa William Yorick solo, es cazador, y mientras está enfrentado contigo, tus cartas no pueden abandonar tu pila de descartes. Y pega por un daño y un horror. Bien, ¿cuáles eran los puntos positivos de William Yorick? Lo primero, lógicamente, es que tenemos un investigador con perfil de combatiente, con combate base de 4, sin que su clase principal sea guardián. Hasta ahora, hasta este punto del juego, por lo general, era que los combatientes estuvieran reservados a clase guardián. William Yorick fue el primer personaje no guardián que tuvo buenas dotes de combate. Y aún así es un poco un guardián encubierto, puesto que puede llevar cartas de clase guardián únicamente, eso sí, hasta nivel 2. No puede llevar las grandes armas, escopeta, arma lanzarrayos, lanzallamas, pero sí puede llevar cartas guardián de nivel 0 a 2. Lo segundo interesante de William es el modo en el que interactúa con su pila de descartes. Por un lado, por su reacción siempre que derrote a un enemigo, que es algo que podrá hacer porque es un buen combatiente, podrá rescatarse apoyos de la pila de descartes y podrá hacer combinaciones muy buenas. Una de las más evidentes es la combo que hace con el cuchillo de la caja básica. Cuando se usa la capacidad de descartar el cuchillo por el daño extra y el combate +2, en caso de que William derrote a un enemigo con ese efecto, en respuesta puede volver a jugar ese cuchillo desde su pila de descartes, lo cual es una jugada muy sólida, aunque en este caso no la incluí en el mazo de ejemplo. Y lo último es que considero que tiene dotes defensivas decentes. Sin ser maravilloso, pues tiene una voluntad de 3 y una agilidad de 3 que le da una base decente para poder defenderse del mazo de encuentros. Eso en cuanto a lo positivo de William. En cuanto a lo negativo, por un lado tiene dificultades para encontrar pistas, lógicamente por su intelecto de 2. Cierto es que tiene medios para poder encontrarlas en sus clases, pero depende mucho de ello. Tanto en Superviviente como en Guardián hay medios para encontrar pistas directas o mediante investigaciones facilitadas, pero igualmente a William le cuesta encontrar pistas. Su segundo punto débil considero que es la cordura. Tiene solamente 6, no es tan horrible como Harrigan o como Roland Banks, pero obviamente es algo que tienes que defender. Aún así, cierto es que en su clase, Superviviente, veréis que tiene medios para poder defender su cordura, más aún en este ciclo. Y lo tercero es que cuando tienes un enemigo de debilidad personal, pues es molesto. Cierto es que William tiene medios para poder pelear, pero es incómodo. Es incómodo porque los enemigos por lo general siempre te suelen costar varias acciones. Sueles tardar varias acciones en lidiar con ellos. Y como no puedas, pues suelen ser un problema bastante grande. De modo general, considero a William como un investigador de complejidad media-alta. Sería media por lo general, pero el tema de la pila de descartes para mí le añade algo de complejidad, ya que cuando juegas a William no solo tienes que estar pendiente de tus cartas en juego y en tu mano, sino que tienes que tener muy presente tu cementerio, tu pila de descartes. El Argot Magic me puede ahí. Tienes que tener muy presente tu pila de descartes, puesto que puedes sacar jugadas muy interesantes. De esa pila de descartes puedes rescatar cartas, jugar apoyos tras derrotar enemigos, y eso para mí eleva un poquito, no mucho, un poquito, la complejidad de William Yorick. A la hora de obtener pista lo considero decente, guión malo, porque depende un poco mucho de sus cartas, pero bueno, lo puede hacer, tampoco brilla mucho ahí. Su combate es bueno, aunque no llega al nivel de los guardianes, evita bien por su agilidad base de 3 y por sus recursos en su clase. Su defensa física es bastante buena y la mental es más bien mala. Aquí tendremos el mazo de ejemplo de William, el cual lógicamente intenta darle recursos para combatir. Tienes armas como el machete, la col del 32 y la pala del sepulturero para poder meter palos a los enemigos. El caso de la pala, además, te da una alternativa, que es que puedes descartarla por una acción para encontrar pista directa en tu lugar. Y es una jugada que viene muy bien, sobre todo cuando William juega en true solo o con pocos investigadores, cuando necesita encontrar pistas. Por su intelecto no lo va a hacer, así que necesita recursos como este. Y esa carta para él es un 2 en 1. Puedes usarla para pelear o cuando quieras podrás gastar una acción para sacar pista directa. Y no olvides que después, cuando más adelante derrote a un enemigo, podrá volver a jugar
la pala desde la pila de descartes y podrá volver a seguir encontrando esas pistas directas. En caso de que juguéis con varios investigadores o que tengáis un grupo en el que William no queráis que destaque a la hora de obtener pistas, yo creo que el farol le funciona mejor. De hecho, el farol fue la carta que jugué yo en la Era Olvidada y funcionó bien, ya que esa mete palos directos a los enemigos y luego encima se puede rescatar. Después también quiero destacar el Recuerdo Querido o el Peluche, que es una carta que será un escudito de 2 puntos de horror, que con William funcionará bien. Cuando esta carta se derrote por horror, más adelante podrá jugarla desde la pila de descartes, encima por un coste de 0, lo cual está fenomenal. Después también quiero destacar la carta Habilidoso, que es una carta de habilidad que cuando la aportas a una prueba y tienes éxito, te deja rescatar una carta de clase superviviente de la pila de descartes y te la manda de vuelta a la mano, lo cual viene fenomenal para rescatar cartas como el Qué suerte, ¿no? Y por último también destaco el Fight or Flight, carta fantástica que por un recurso evento rápido, el resto de la ronda te da más X a combate y a agilidad, donde X es el horror que tienes encima. Aunque tenga solamente 1 o 2 de horror, esa carta te va a dar un plus muy interesante. En cuanto al mazo mejorado, en este caso apuesto tanto por carisma como por cazador de reliquias, para poder jugar tanto 2 aliados como 2 apoyos tipo accesorio. En el caso de aliados, usamos al Policía 2.0 y también usamos a la versión de nivel 3 de Aquinas, la cual demostró ser muy efectiva en nuestra partida a ciegas a la Era Olvidada. Y si no me equivoco, los que tenéis el core revisado tenéis a Aquinas nivel 3 también en vuestra colección. Con William funciona muy bien. Gran escudo de horror y la capacidad de rebotar ataques físicos a los enemigos. Funciona muy bien con los enemigos que pegan por daño físico. Contra acólitos, mago de la orden, funciona muy bien. Y después, en cuanto a los accesorios, tenemos tanto el peluche como la placa de policía, que también funciona muy bien en la Era Olvidada. El resto del mazo es muy general. Golpe brutal mejorado, prueba de voluntad, no tiene mucho más que comentar. Con esto pasamos ya a la última investigadora de hoy, que es Lola Hayes, la actriz. Una investigadora polémica cuanto menos, investigadora que no tiene clase, es neutral. Voluntad de 3, intelecto de 3, combate de 3, agilidad de 3. Tiene obligado, después de robar la mano inicial, elige un papel, que es una de las 5 clases o neutral. Solo puedes jugar, aportar o disparar habilidades de cartas neutrales o de tu papel. Como activación libre puedes cambiar tu papel solamente una vez por ronda. El símbolo arcano para ella es un +2 y te deja cambiar de papel. Resistencia de 6, cordura de 6. Mazo de 35 cartas que pueden ser de cualquiera de las 5 clases nivel 0-3 y neutrales 0-5. Adicionalmente, debe llevar 2 copias de improvisación, 2 copias de crisis de identidad y la debilidad básica aleatoria. A su vez, tiene un requisito adicional. Tu mazo debe incluir al menos 7 cartas de 3 clases distintas. Debes elegir 3 clases distintas y cada una de ellas debe tener al menos 7 cartas en el mazo. La carta personal sería Improvisación, evento coste 0, 2 iconos comodín, carta rápida que solo puedes jugar en tu turno. Te deja cambiar el papel y el resto del turno reduce el coste de recursos de la siguiente carta que juegues de tu papel en 3. Además, roba una carta. Luego, la debilidad personal sería la crisis de identidad. Traición que al ser revelada debes descartar todas las cartas que controles de tu papel actual. Después, descarta la primera carta de tu mazo. Cambia el papel a la clase de la carta descartada. Si es debilidad, cambia a neutral. Bien, ¿cuáles serían los puntos fuertes de Lola? Primero, tiene una cosa realmente única, es que puede llevar cartas de cualquier clase. Puede llevar cartas de las 5 clases, lo cual hace que pueda ser muy creativo a la hora de construir mazos de Lola. Por otro lado, tiene de positivo lo que yo denomino el síndrome Jenny Barnes, que es tener habilidad de 3 en todo, tener 3 de voluntad, de intelecto, de combate y de agilidad. Esto hace que no tengas puntos débiles, hace que Lola no flaquee en ninguna de las 4 habilidades básicas. Por otro lado, considero que la carta personal, la improvisación, es muy buena, ya que por un lado te cambia el papel a lo que necesites
Y por otro lado te reduce en 3 el coste de la siguiente carta que juegues. Y además te roba carta, hace un montón de cosas, así que es muy interesante. Y por último, considero que es realmente un reto, es un desafío para cualquier investigador que disfrute de un buen reto. Para la gente más hardcore, a la gente que le guste los auténticos retos en este juego, Lola de por sí es un auténtico reto, puesto que es muy, muy, muy difícil tanto de construir como de jugar. Y eso sería un poco su primer punto negativo, que es que Lola es una investigadora tremendamente difícil, tanto a la hora de construir el mazo como a la hora de jugarla. En este caso no solamente hablo de oídas, ya que yo mismo he hecho un gran esfuerzo en intentar hacer que Lola funcione y realmente es muy, muy, muy difícil. No solamente a la hora de construir el mazo, sino a la hora de jugarla, puesto que solo puedes jugar cartas, activar capacidades y aportar cartas del papel actual, y solo puedes cambiarlo una vez por ronda, más aún con una debilidad personal que es horrible. Así que es una investigadora muy, muy, muy difícil de jugar y de construir. Por otro lado, como negativo, tiene de nuevo el síndrome Jenny Barnes, que es una cosa que al mismo tiempo es buena y es mala. Tiene de bueno que no tienes ningún punto débil, pero tiene de malo que tampoco tienes ningún punto fuerte. Así que con Lola es muy complicado hacer que brille en absolutamente nada. Cierto es que tienes todo el abanico de clases a tu disposición, pero igualmente, al tener solo 3 de base en todo, hace que no brille en nada. Así que es otro motivo por el cual Lola es muy, muy complicada de jugar. Y por último, otra grandísima pega que tiene Lola es su debilidad personal, la crisis de identidad. Más aún cuando va a 2 copias. Y esta carta, como te pille en el papel equivocado, te destroza la partida, porque te descarta del juego todas las cartas de tu papel. Y eso puede ser absolutamente horrible, más aún cuando te puede salir 2 veces. Hay 2 copias de la carta, así que es una carta que debes tener muy, muy, muy presente siempre que juegas a Lola. De modo general, considero que Lola es una investigadora cuya complejidad es extraordinaria, hasta el punto que se sale del gráfico. Es tremendamente difícil tanto de interpretar, de construir y de jugar. Como digo, es realmente un reto para los mayores expertos del juego. A la hora de obtener pistas, combatir y evitar es media, ni buena ni mala, síndrome Jenny Barnes, pero es que tiene otro problema muy gordo, que es que su resistencia y su cordura son malas ambas. 6 de cordura, 6 de resistencia, es muy frágil en ambos aspectos. Cierto es que al tener todas las clases abiertas, tendrás medios para protegerla de ambas cosas, pero igualmente sigue siendo tremendamente frágil, ¿no? En cuanto al mazo, diría que este es del que menos os debéis fiar de todos los que he puesto en el vídeo de hoy, porque es muy, muy, muy complicado hacerla funcionar. En este caso, por lo que he optado, ha sido por el único concepto que a mí por lo menos me ha funcionado jugando a Lola Haze, que es el concepto Dark Horse, el concepto hermético. Por un motivo muy simple, es que el problema que tiene Lola es que solo puedes jugar cartas, aportar cartas y activar habilidades de cartas de tu papel. Sin embargo, las habilidades estáticas de las cartas que no son de tu clase siguen funcionando. Las estáticas son habilidades que no tienes que activar, que siempre están presentes. Dark Horse es un ejemplo muy bueno de ello. Es una habilidad que tú no puedes activar. Es algo que está estático, está activo en todo momento, y aunque no estés en el papel superviviente, sigue funcionando igualmente. Cartas como la lupa, que te da un +1 permanente a la hora de investigar. No tienes por qué estar en clase buscador para que te funcione. El rosario, el +1 permanente de voluntad. No tienes que estar en místico para que te pueda funcionar. Cartas de ese estilo son las que mejor funcionan con Lola. Y claramente, cartas neutrales sólidas siempre se llevan. La linterna siempre se lleva con Lola. Y las cartas de habilidad típicas de la caja básica, neutrales, perdón, siempre se juegan. Lógicamente hay que darle recursos para combatir, y aquí apuesto por recursos de 2 clases distintas para tener un poquito de margen. Machete de guardián, consunción de místico. Esas cartas básicamente las tendrás en juego y cambiarás a la clase conveniente cuando necesites combatir. A guardián con el machete y a místico con la consunción. Por lo demás, poco más. El resto del mazo entiendo que es muy genérico y trata de llevar cartas bastante generales. En cuanto a habilidad, como digo, cartas de habilidad neutrales 100% con Lola.
deducción porque es muy buena y golpe brutal porque es muy buena. En cuanto al mazo mejorado, pues intento ser de nuevo muy conservador y me baso en mejorar las cartas que ya estaban en el mazo original. Mejoro la lupa, mejoro la consunción, la deducción y el golpe brutal. También incluyo el Time Warp, la carta mística que te deja deshacer una acción y prevenido para tener un recurso para poder cancelar traiciones. Aunque insisto en que los mazos de Lola son un poco de los que menos tenéis que fiaros, puesto que son los que más números tienen de no funcionar. El resto sí, porque están muy inspirados en mazos míos ya jugados, pero este es un poco más experimental. Igualmente, Lola no es una investigadora para nada apropiada para novatos, por el modo en el que funciona. A la hora de elegir las clases en juego es muy complicado y tienes que tener muy presente las crisis de identidad. Estar siempre en una clase que sepas que de robarte esa carta no te haga un efecto demasiado grande. Entonces, por lo general, sueles mantenerte en buscador para tener la deducción, el efecto del Dr. William Melson, y cambias a guardián o a místico cuando necesites combatir. En verdad, poco más que eso yo creo que puedo aconsejar a la gente que quiera jugar a Lola, más aún porque estoy muy lejos de ser un experto a la hora de jugar a esta investigadora. Del resto, creo que podéis fiaros bastante más de lo que he comentado, no porque yo tenga la razón absoluta, sino porque tengo más experiencia y he tenido mejores resultados a la hora de jugar al resto de investigadores. Con esto cerramos este vídeo de análisis de investigadores del ciclo de Carcosa. Como siempre, gracias por estar ahí y nos veremos en el futuro con más vídeos de análisis del ciclo de Carcosa aquí en el buscador de Arkham. Lo dicho, gente, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.